Yo hace un tiempo tenía muchas ganas de hacer un cortometraje sobre una relación amorosa y también a la vez estoy como muy enamorada de la cultura sorda argentina e internacional también, que es a la que más estuve expuesta, porque la verdad es que no hay mucha visibilidad sobre la cultura sorda argentina. Entonces como que tenía muchas ganas de entrelazar esos dos deseos de ver eso en pantalla y a la vez quería como darle una vuelta de rosca, no charlar sobre eso particularmente para que no se vuelva como la representación clásica de tenemos una persona sorda y vamos a charlar solamente de que es sorda y entonces entrelazarlo con algo que está pasando que es como más siniestro y como que se vuelve algo de ciencia ficción. El único requisito era hacer una serie web de capítulos, de 4 capítulos de 5 minutos. Después el formato era libre, vos llevabas tu propuesta y la cátedra te hacía su devolución. Si lo veían factibles, siempre te daban el aval para producirla. Se barajaron un millón de ideas. La cátedra también hizo sus propuestas, como escribió cada uno una historia, mezclenlas, léanlas de incógnito y votenlas, vean cuál es más factible de producir. La serie se cuenta en presente y en pasado, o sea, la serie va de estos dos chicos en 2020 y también se cuenta una idea del pasado, de ellos en el pasado. Este proyecto arrancó en base a la consigna que nos dio la cursada de hacer una transposición de una carta a un proyecto audiovisual. Como que la idea era buscar cartas antiguas o que tengamos de cualquier lugar e intentar sacar cosas de ahí, analizarla de distintas maneras y de ahí empezar a pensar ideas para transponerla audiovisualmente. Estaba buscando cartas, no sé qué, y no encontraba una que me llame y encontré un texto que yo había escrito en el verano antes de la cursada que estaba inspirado en una foto de Nan Goldin. Y agarré ese texto y lo transformé en una carta, porque era más como un... No era una carta, pero lo transformé en una carta como de un personaje a otro. Como que empezamos en análisis y a como ir charlando un montón de cosas en relación a qué nos parecía que, de qué trataba la carta, las emociones, como y empezar a pensar en imágenes como... Fue bastante orgánico el proceso, no es que apareció de golpe. Para mí habían como frases en la carta de Bernie que me quedaron mucho como en la de dejar de fumar en la cama, que me parecía a mí como el leitmotiv. O no sé, me llevaba mucho al agua y después lo conectamos todo por eso con el azul y el agua. Y me pareció que eso le dio como la unidad. Es un trabajo bastante extraño para ponerse a analizar desde el punto de vista de las ideas y de... Porque no tuvo un avance muy común, o al menos no muy estándar. Fue uniendo las palabras y las frases de la carta que nos llamaban y nos daban una imagen agradable a la mente con qué cosa nos parecía divertida de hacer. No hubo unas referencias tan concretas, pero sí hubo cosas de las que nos fuimos nutriendo como en las distintas áreas, así como más concretas que hayamos trabajado y que quizás a los actores les dábamos para que entren en el universo, era en El Marginal, algo argento medio cupas, Pizza Birra Faso, sí, producciones argentinas que eran de calle, porque el espíritu era rock and roll, vamos a filmar a la calle y esperemos que salga todo bien porque no tenemos presupuesto para otro día de rodaje. Tenía muchas ganas de que que tenga una perspectiva feminista, queer, y que sea como hiper argentino, pero desde otra cara de lo que es lo argentino, no es la que usualmente conocemos, que es toda la cultura sorda argentina. Está construido todo con subtítulos, casi no hay voz hablada, entonces por ahí como en primera instancia sentís que no es muy identitario de Argentina, pero sí lo es, solamente que es de una cultura que no es muy visible. En cuanto a la dirección de fotografía, yo tenía una referencia en mente que igual fue más interna, porque quizás como que el resto del grupo no la cachó tanto, o la fueron cachando más mientras se desarrollaba nada, el rodaje, que son cámaras de Jean-Marc Vallée, es un director canadiense que tiene como siempre cámaras medio flotantes,
que a mí me llaman la atención, me gustan, como que nunca están quietas pero respiran. En ese momento me gustaban mucho las series web y las veía como al alcance de mi mano, por eso me inscribí en esta cátedra. Piroyansky, algunas producciones uruguayas, alguna de Garabal, también había visto en ese momento. La cultura queer dentro de la cultura sorda, que también es como que son espacios que cada vez son más chicos, ¿no? Y más difíciles de acceder y no tienen, la verdad es que no tienen representación en Argentina, por lo menos. Este es el primer corto que se hizo con esa interseccionalidad y bueno, los mensajes repetidos eran de personas que eran queer, lesbianas, trans, que era como por primera vez vamos a ver algo que está en nuestra lengua. Muestra su cotidianidad queer y en su lengua. Es súper fuerte eso. En cuanto a referentes que tomamos, ¿no? Cosas en las que nos basamos, todo tomaba mucho la dinámica de, mirá qué piola que está esto. Y si hacemos algo así, y si lo tratamos de copiar, hasta los profesores nos seguían ese juego y nos daban, como, fíjense esto, qué piola que está. Fue un poco así, hay un par de videoclips, está Land of Confusion de Genesis, No Surprises de Radiohead. Terminó no significando tanto en el proyecto, no fue una parte tan significativa del proyecto en sí, pero sí fue muy significativa para los que vieron el proyecto desde afuera. Una parte donde está mi cara muy grande, medio feaza, tapándose de agua. Bueno, y esa fue mi idea mía. Todas las ideas, las más feas son siempre las mías. Una versión casera de No Surprises. Y para eso tengo esto, que les voy a mostrar ahora, que es esta monstruosidad de acá. Es un bidón de 20 litros, agujero y una ventanita. Y toma todo esa forma, ¿no? De buscar hacer las cosas solo nosotros tres y casero. Nosotros con el grupo nos conocimos ahí, no veníamos laburando de antes, y como que miramos para el lado, nos vimos las caras y teníamos que armar grupo y armamos grupo así medio de casualidad, lo cual fue una jugada hermosa del destino porque fue un hermoso grupo. Los roles por suerte se dieron como bastante orgánicos, todos casualmente nos gustaba el rol que terminamos tomando. Una división medio que se dio en base a que ya nos conocemos, ya sabemos más o menos, sin preguntarnos qué hace cada uno mejor. Dijimos, bueno, Feli hace la música, la voz y la edición. Bernie pone la casa, escribe la carta y graba. Yo tengo las ideas flasheras y pongo un poco el cuero en peligro. Fue todo medio instintivo. Yo primero hice el primer montaje y Feli mientras empezó a meterle con la música, pero después lo terminó editando Feli y como que armó el montaje que quedaba con una estructura que funcionaba mejor. Pasó eso, como que no pensamos mucho en la división de roles como un trabajo normal, fue literalmente eso. Siempre la concepción fue, bueno, trabajemos con lo que tenemos. Sí quisimos delirar algunas cosas, quisimos alquilar algunas luces y efectos locos que tuvimos que resignar por presupuesto. Yo siento que fue más como juntarnos entre amigos a filmar y ver qué pasaba. No teníamos casi ni cámara, la mayoría de las cosas las filmamos con el celular. El actor es José. eh, las luces era lo que tenía Bernie en la casa. Fue bastante como en el momento lo que nos iba saliendo a cada uno y esto está bueno, sí, dale, metámosle. Y si José se mete en la bañera y le ponemos la manta encima, fue como muy también, como ir probando y viendo qué nos gustaba y impulsándolo desde ahí. Con el guión finalizado y todo, ni en pedo veía la serie que terminó siendo. Fue una metamorfosis hermosa. Como que tuvo mucho rock and roll en el sentido de que íbamos buscando en el momento también detalles y cosas que terminaron construyendo el universo de la serie, que las encontramos en rodaje. En términos de guión, con las correcciones que ofrecía la cátedra, la verdad es que no se modificó tanto porque yo era como muy caprichosa en eso y el guión no quería que nadie lo toque, como que lo recuidaba. Querían que haya como mucho menos hibridaje en términos de género, ¿no? Que vaya algo más a lo clásico y a lo sintético
y no tanto por ahí al final abierto o a este bridaje de drama de parejas con algo fantástico que está pasando. Pero sí hubieron algunas correcciones de parte de Smukler que tenía cierta sensibilidad sobre darse cuenta cuando yo escribía que todo el guión y cada particularidad que esté escrita tenga un sentido y también un deseo mío de que esa información esté ahí. Y nosotros hicimos todo en gimbal. Hicimos casi todo en gimbal. Hicimos la serie a 2 cámaras, con dos A6400. Hubo una jornada que nos quedamos sin batería en el gimbal y hay 2 escenas que quedaron con la cámara en mano. Una quedó buenísima porque era un momento así como de tensión y de escape de uno de los personajes y quedó todo así como movimiento y cortes rápidos y como que terminó siendo nada, creo que le sumó a la serie y ahí hubo un cambio que digo, uy, está bueno, yo estaba yendo muy estructurado y de repente esta situación nos obligó a hacerlo de otro modo y tuvo mucho de eso también, como desde el planteo hasta la realización tuvo mucha metamorfosis y cosas que fuimos encontrando en el camino. Habíamos como charlado un poco los conceptos, esto es bien al principio del trabajo. No sé, yo un día estaba en mi casa ahí, tipo, pensando qué grabo porque había que llevar algo a la clase, y agarré el celular y lo pegué como a la sábana que tenía la cama de mi viejo, que era como celeste, tipo azulcita. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si pego tipo la cámara al del celular a la sábana y la empiezo a arrastrar así? Y empecé a hacer eso y como que empecé a ver que parecía que era un mar, porque se hacían como olas y la cámara al estar pegado parecía todo como gigantesco. Y como que ahí agarramos la idea de esto de empezar a ver qué cosas podíamos filmar desde como esos ángulos como tan cercano, con una cámara tan fácil de acercar como un celular, y ahí empezaron como a surgir imágenes desde filmar desde puntos de vista que no son los comunes, digamos. Pusimos una bolsa al celular y en cámara lenta. Y yo tengo en el cuarto como una lamparita que tiene dos focos de dos colores distintos. Entonces me iba acercando y girando la cámara mientras me iba. Y como que la bolsa hacía como un glow medio extraño. Y seguía mezclando y después en montaje las superpusimos y quedaba algo medio flashero. Soy como un poco despelotado, quizás mi proceso creativo no tiene como una vía tan marcada y como que voy desprendiendo de lo que me va sucediendo el día a día y depende de la época en la que esté, lo que consumo, lo que me nutre y lo que me da ganas de hacer. También los pibes del grupo me ayudaron una banda, o sea, no solo en la fotografía, sino como a animarme a hacer las cosas que tenía en mente porque colgar cámaras de autos o de ventiladores, el director de la serie, Fernando, tiene más cancha que yo en esto, tenía más herramientas y me decía, boludo, ¿querés colgar una cámara del techo? Lo hacemos y como que me ayudó también a experimentar un poco con la cámara y hacer locura. Una de las mayores complejidades es el tema de reinterpretar el guión que yo escribí con una asesora sorda de lengua de señas para que pueda ser actuado en lengua de señas y comprendido por toda la comunidad sorda y muy específicamente argentina. Y era como, la verdad que ese fue un proceso muy, muy hermoso, pero muy arduo de tener una persona que está reinterpretando todas las intenciones, más que nada, detrás de cada línea de guión, más que la literalidad de lo que se está diciendo para que llegue el mensaje y tenga sentido, y no solamente tenga sentido como en el universo que estamos planteando, sino en toda la comunidad sorda, entender a qué conceptos puede llegar la comunidad sorda y a cuáles no. Para la narrativa del pasado teníamos como ciertas ideas que son un poco más voladas, como poner un filtro amarillo en el lente y teñir todo amarillo. En realidad la cátedra siempre como que nos acompañó para adelante y nos dijo, bueno, si ustedes la ven así, vayan así, y como que nos planteaban otras ideas como para que también nosotros empecemos a carburar nosotros y tomemos las decisiones nosotros. O sea, más que nada lo que hacían era proponernos para que nosotros tengamos más abanico para decidir. Teníamos esta idea de contar la historia, la narrativa del pasado en amarillo y con una autoración lenta que sea todo así borroso. Concretamente nos dijeron que el amarillo no garpaba mucho, cosa que por suerte lo hicieron. Nos cagaron bastante a pedos. Al principio sobre todo, pero porque estábamos muy dispersos y también fue así medio el proceso del trabajo. Justo coincidimos con dos profesores que tenían una idea muy particular para este trabajo. Ellos querían que los diferentes grupos se arriesgaran y que hicieran cosas, que se animaran a experimentar, se animaran
a adoptar procesos a los que no estuvieran acostumbrados, viste, de agarrar guión, escaleta, storyboard, de los actores, de enseñarles y dejar que se desdibuje ese proceso. Como que en cierto momento dejaron de decir esto está mal y empezaron a decir esto está bien. Creo que el proceso desde que se planteó hasta que terminó fue una metamorfosis constante. Cada avance, o sea, cada ida y vuelta con la cátedra, nosotros llevamos una idea y la cátedra nos hacía una devolución, nosotros la trabajamos para la semana siguiente, volvíamos, nos hacían una devolución, haciendo que el proyecto crezca muchísimo, se nos vaya de las manos el crecimiento del proyecto. Uno no se juntaba a una reunión y caía la semana siguiente y como que el proyecto había mutado. Me acuerdo que el momento que les empezó a gustar fue cuando metimos el plano de la mano que salía del agua. Como que ahí les empezó a cerrar que tenía sentido. Antes eran como planos que nos copaban a nosotros, pero que por ahí no tenía mucha coherencia entre sí. Hubo como un punto en el que empezó a tener sentido en conjunto el corto. Sí, siempre fue lo más dificultoso del planteo del proyecto, decir, bueno, vamos a filmar tal fecha con tal actor, todo lo que es la preproducción, el casting y la plata que requirió, era como lo más difícil, la organización, digamos. Tuvimos 3 jornadas de rodaje, aprovechamos un fin de semana largo para filmar toda la serie en ese fin de semana largo. Por suerte nos acompañó el clima, pero sí, coordinar entre nosotros, más actores y bueno, todo el equipo técnico sí fue arduo. El casting fue lo más difícil de todo el cortometraje, fue el desafío, porque sí, ninguno de los miembros del equipo pertenece a la cultura sorda, si bien yo tenía por ahí más información, porque una amiga trabajaba en un terciario donde se enseñaba lengua de señas y su amiga era intérprete, entonces como que sabía dónde tocar la puerta, pero imagínense que no muchas personas sordas piensan voy a ser actriz, porque la realidad es que no hay lugar para esas personas para que desempeñen ese rol. Nos pasó mucho que se nos atrasaban los tiempos porque planteamos a determinada hora empezamos a rodar y determinada hora seguíamos trabajando arte o escenografía. Temas logísticos creo que nos jugaron malas pasadas, como que nos agotamos de tiempo en traslados. Quizás hubiese distribuido en más días la jornada, menos escenas por día y algún día más. Creo que eso nos hubiese hecho bien. Sobre todo porque también llegábamos al final de los días como quemados y al estar quemado trabajas más lento, inevitablemente. Empezamos a compartir los flyers por todos lados. Nos encontramos con muchas cosas, con gente que nos daba la bienvenida, pero también mucho rechazo. No quiero decir maltrato, pero es como un rechazo fuerte de la cultura sorda de sentir como peligro de que viene una persona oyente que tal vez no entiende y quiere de pronto hacerse cargo de una representación que no les corresponde y como no es muy común también que hayan audiovisuales, pero bueno, como que lo pudimos manejar y empezamos a dar con las personas correctas, nos conectamos con una agrupación de chicas que son feministas sordas y de ahí es donde sale nuestra protagonista y ahí es como que empezamos a entrar cada vez más, realmente sentían la motivación de estar en el proyecto. Las dificultades que hubieron con el proyecto en sí fueron, quizá que como grabamos bastante con el celular, porque eran como planos muy en lugares chiquitos o que no entraba la cámara, cosas así. Después empatar los que sí estaban grabados con la cámara fue como difícil. Conseguimos locaciones al último día, o se nos iban cayendo locaciones, mismo con actores que se nos fueron cayendo y tuvimos que resolver todo así medio sobre la marcha, como filmar en calle y que pase la gente, o que nos pregunte la policía qué es lo que estábamos haciendo, que este auto no puede estacionar, no puede estar estacionado así, que la tenemos que correr. Aprendí un poco de lengua de señas, hicimos previo al rodaje un mes de preparación y de ensayo con las chicas, así que estaba como más embebida con con la lengua de señas, la productora también, que fue la que me acompañó en todo momento, la asistente de dirección también, y después, bueno, el equipo técnico, por lo menos sabía decir lo básico, gracias, perdón, su nombre. Las personas sordas obviamente están reacostumbradas
interactuar con personas oyentes y son ellos los que hacen el trabajo para poder comunicarse con vos. También teníamos una intérprete en set en todo momento. La comunicación fluía muy, muy bien porque todo el mundo tenía muchas ganas de comunicarse. Entonces era como que no había ninguna dificultad. Y era muy lindo porque como que nos habíamos contagiado un poco de la diversidad del otro, ¿no? Como que de pronto las personas sordas, como no pueden gritarle al otro, hacen mucho esto para llamar a la persona, para llamar la atención, y de pronto veías que estábamos en el set o comiendo en una mesa muy, muy larga, y el equipo técnico, en vez de gritarle el nombre al otro, empezaba a hacerle gestos para llamar al otro. Y es como después pensábamos, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto si el otro escucha? Pero ya nos habíamos como... No, no, no. Sí, Sí, simbiotizado sí, con sí. esa forma de comunicarse. La dificultad que se me dio a la cabeza fue el tema físico y casi, diría, riesgo de vida que corrió José con el bidón en la cabeza. El sistema no era muy, no sería aprobado en un rodaje real. O sea, tenía el bidón puesto y le pegamos con cinta, esa cinta gruesa, como acá al cuello el bidón, para que no se filtrara el agua cuando lo llenábamos de arriba, que teníamos como una manguera que salía de la ducha y iba conectado a la parte de arriba del bidón. O sea que cuando el bidón se llenaba, le teníamos que sacar la cinta y ahí salía el agua. Y sí, era medio peligroso. Y no funcionó una vez sola, que es la toma que quedó, creo, o dos. En la primera vez que la intentamos, se filtraba el agua, se escapaba, o la respiración, y qué sé yo, y tipo, eso creo que fue lo más complicado de hacer y quedó el primero, me parece. Bastante más apretado de lo que me acordaba. En el video final tengo un corte en la nariz de cuando me lo quise poner. Todos los tipos que vieron cómo lo hicimos les re quedó el bidón, era como súper memorable y ni se nota que es un bidón en el plano final. Hubo uno de los chicos, de los actores, con quien tuvimos un problema porque en toma se lesionó, se fisuró el pie, como que nos quería hacer una carta una carta documento quería que le paguemos los medicamentos, qué sé yo, entonces hubo medio ahí un quilombo y eso fue algo que sí tratamos con la cátedra y que quizás no fue tanto en realización audiovisual, pero sí en términos de producción, como que nos bajaron los humos y nos reayudaron a mantenernos en zona y a tratar la situación que era bastante delicada para nosotros de la manera más prolija posible. Pero eso estuvo bueno de la cátedra, como tener a alguien ahí que nos diga, bueno, tranqui, chicos, tranqui, no pasa nada, resolvámoslo de la mejor manera y lo hicimos. Nos ayudó bastante también en temas de organización, en cuanto a cómo plantear el rodaje, cuántos planos plantear por escena y si la locación daba o no daba con los tiros de cámara, los tiros de luz, qué sé yo. Una cosa que es como bastante evidente, que es la técnica de hacer los efectos especiales, un desafío muy, muy complicado que estamos teniendo incluso ahora que estamos en la post. Son técnicas que no están como todavía muy desarrolladas, los programas que estamos usando están incluso en beta todavía. Si bien el deepfake es como que de alguna forma está muy logrado por filtros de Instagram, no está como tan accesible para personas, para estudiantes o personas que no tienen mucha plata o personas de Argentina. Yo creo que la carrera te da cierto acercamiento a este tipo de herramientas. Mientras te metas tal vez en la cátedra adecuada. La verdad es que la mayor dificultad es esa, es no tener una materia que vaya a la particularidad de la postproducción y de los efectos especiales, entonces lo tenés que buscar todo por fuera. Fue un trabajo anual, o sea, arrancamos y terminamos con el mismo trabajo. Entregamos después 2 o 3 montajes finales de la serie, pero íbamos trabajando por capítulo o incluso por escenas hemos llegado a presentar. Hicimos primero un trabajo práctico, que era un corto de plano secuencia, después otro que era de género, y después recién ahí, después de meter género, plano secuencia, cine clásico, fue tipo trabajo experimental. Creo que nos Sí, juntamos unas 3 veces los tres y de montaje fue una semana, más las correcciones y una semana de nuevo. No,
Creo que en tiempo total habrá sido 3 semanas más o menos. En cuanto al montaje, el montaje lo hicimos, en realidad no sé bien por qué tienen mi nombre en montaje, porque sí lo hice yo, pero lo hicimos medio entre todos. De hecho, terminamos la última noche antes de la entrega hasta las 4 de la mañana en la casa de Fernando trabajando en su casa. Llegamos ahí como apretados con la soga al cuello y tuvimos que montar así medio a las apuradas. Desde que empezamos hubo varias ideas que se barajaron, así que yo como que me iba configurando la cabeza con una idea y a las 2 semanas como que la tenía que resetear y cambiar por otra idea, qué sé yo. Entonces cuando terminamos encontrando este camino, esta serie, ya había soltado un poco mis pretensiones y ya como me había dejado llevar un poco al camino grupal. Con respecto a a la financiación del cortometraje, fue todo muy privado, digamos. El equipo puso plata, la productora hizo lo imposible, hicimos sorteos, fiestas, mucha gente trabajó gratis, tuvimos la oportunidad de conseguir una producción asociada con un rental. La productora de ese rental yo la conocí en la FADU, entonces le extendí la carpeta del proyecto y quisieron acompañarnos. Aplicamos a la beca del Fondo Nacional de Finalización de Obra y todavía no recibimos respuesta. En términos de fondos así públicos, no recibimos ayuda. Tenemos el proyecto en mente de filmar nuevas cartas y hacer un proyecto por ahí, no sé si largometraje, pero al menos mediometraje, y hacer carta azul, carta roja, carta negra, y que cada uno actúe en una distinta, y que el otro haga la voz, y que el otro haga el montaje, o sea, hacernos los roles que hicimos más o menos en el primero, invertirlos, y crear como nuevas historias que nos lleven a partir del nuevo color que nos salga. Sigue la idea de seguir remontando y todavía hay cosas que decimos, che, y si acomodamos esto acá y eliminamos esto, como que el formato queda más consistente, nos despierta la idea de festivalearla o de salir a mostrarla. Mandamos a un par de festivales, pero sin respuesta. Lo proyectamos una vez en Espacio de Defensa, ¿se acuerdan? Que es un evento cultural que hacen unos chicos de FAU. Pero más que eso no, pero deberíamos empezar a mandarlo. Ya recibimos como varias cartas de intención de algunos festivales, principalmente del FIXOR, que es el festival de cine sordo que se hace acá en Argentina, que es muy reciente. Ellos tenían muchas ganas de estrenarlo ahí. Tenemos la oportunidad de conocer al director del festival, que es un graduado de la FADU. Tenemos por ahí planes de primero apuntar a lo internacional y después más a lo local. Recibimos por ahí interés del Festival de Mar del Plata, del Festival de las Alturas, de una plataforma en Polonia que se dedica como a la distribución de audiovisuales latinoamericanos y queer. Hay algo que está perdido en todo este proceso que para mí es el documental detrás de todo del cortometraje, que creo que es mucho más interesante, es el que vería yo, porque realmente estabas como frente a frente a la diversidad y es como esas dos formas de comunicación se entrelazaban. Por suerte la fotografía se luce porque todo el resto de las áreas se lucieron, desde el casting creo que las decisiones que tomamos estuvieron buenas, el arte de hecho para mí destaca, resalta en la serie, la dirección de actores estuvo genial, las locaciones que conseguimos estuvieron increíbles, el trato con los actores, se generó como un buen clima ahí entre todos y creo que eso nutrió muchísimo a la serie, lo hizo disfrutable y al hacerlo disfrutable hace que uno dé lo mejor de sí. O al menos lo que más me queda a mí de este trabajo, es lo divertido que fue. O sea, yo creo que eso fue lo mejor que tuvo. O sea, porque nos juntábamos, viste, sábado a la tarde en la casa de Bernardo y era como, bueno, ¿y qué hacemos? Yo estaba en Maya, era agosto, estaba recién salido de la bañadera después de estar 5 minutos metido bajo el agua y era genuinamente divertido y creo que fue una manera súper interesante de ver cómo hacer el proceso cinematográfico de otra forma. Y cada uno tenía como su propia sensibilidad, su propia cosa, y nunca fue como un tema de choque, porque yo tenía mis ideas un poco más agresivas, un poco más performativas. Bernie capaz se podía ir un poco más por lo sensorial, la idea original era suya. Y Feli era como
que nos venía a darnos sentido, porque ninguno de los dos teníamos ningún tipo de sentido por fuera de lo interesante, y Feli era como que iba juntando las piezas por detrás. Hubo un par de noches de no dormir y creo que eso resultaron en el proceso, en el proyecto que quedó y que yo por lo menos no lo había concebido tal y como quedó, fue mutando, mutando, mutando y hoy lo veo y digo, wow, lo que quedó y el factor impro, nada, nutre.